trabajo textil nace mucho de pensar en el suelo, de fijarme en grietas y en quebradas, de pensar en cómo las plantas en el páramo crecen tan cerca del suelo, en cómo el musgo crece sobre una roca o sobre un árbol, en todas estas partes tan táctiles del espacio que nos rodea y que sin querer para mí se tradujeron a fibras. No fue mucho una intención de trabajar textil desde un inicio, sino más bien algo que mientras más me fijaba en las texturas y en cómo se sentía tocar estas cosas, más fui llegando al textil. En trabajo como en los suelos de páramo es mucho de pensar en textura y color y creé un código basado en mirar el páramo mucho y eso le alimento a una tejedora digital que crea estos suelos mucho más completos. Solo pensando en eso, en cómo el algodón, la lana y el elástico se pueden sentir tan cerca de la vegetación. En cosas como el Pichincha más bien fue un proceso de fijarme en todas estas quebradas y esta montaña enorme que siempre está alrededor nuestro y en cómo eso se podía traducir en casi un mapa de territorio a través del telar. Entonces, más de 95 horas de trabajo con un telar, intentando marcar cada vez que la tierra se hunde y cada vez que sale. Sí, un poco viene de mano de eso el trabajo con las fibras. Pensar en habitar el paisaje inevitablemente me lleva a pensar en distancias, en el hecho de que yo vivo en Londres y tengo mi estudio en Londres, pero hablo y pienso en paisajes en Ecuador, en texturas de Ecuador, en el Pichincha y en el páramo. Y entonces sí hay mucho del hacer que se vuelve como gestos de repetición de una memoria, que a ratos no sé si es la memoria en sí, pero que sí es un intento de acercarte a esa memoria, de acercarte a la sensación de el suelo del páramo, de llevarme un poquito de olor y trabajar mientras vuelo eso en intentar tejer estas piezas, de pensar estar bajo un telar durante todas esas horas y pensar en cómo se siente cuando uno viaja encima del Pichincha o cuando subes al teleférico o al Ruco y ves y tienes que pensar en cómo se ven esas grietas desde más de cerca, no solo desde los mapas. Entonces sí, creo que inevitablemente todos estos ejercicios, todos estos procesos son ejercicios de memoria y intentos de habitar este paisaje aún con las distancias, aún cuando mucho de lo que tengo del paisaje es solo en memoria de piel y de tacto y de olor.